que consiste en diseñar la armadura de la viga de borde del puente de tres tramos de la figura. Nos dice que la misma cuenta con luces de 12, 15 y 12 metros respectivamente. Se supone un revestimiento de carpeta de concreto asfáltico de 3 pulgadas y nos da los datos de resistencia del hormigón y del acero. Tenemos también todos los datos de la sección transversal y bueno, básicamente ustedes hicieron en el ejercicio 7, calcularon los coeficientes de distribución transversal. En el ejercicio de la clase pasada hicieron el diseño de armadura de una viga, pero en un puente simplemente apoyado. Y aquí, tal como tuvimos para el tema del cálculo de tablero, que pasamos también de simplemente apoyado a un caso de losa o de puente continuo, aquí tenemos justamente un puente también continuo de tres tramos con estas características. Entonces, como el ejercicio nos pide diseñar la armadura de la viga de borde, lo primero que hay que hacer es calcular el coeficiente de distribución. Esto ya es un repaso, entonces voy a mostrar básicamente cómo hacemos. Cuando el ejercicio no especifica ningún método mediante el cual hay que determinar este coeficiente, lo más sencillo suele ser optar por el método de la palanca. En la situación de los exámenes, en el caso de que se solicite hallar el coeficiente, se le va a pedir por un método o por dos métodos y utilizar el que se considere más conveniente. Esos suelen ser los tipos de cuestionamientos que se realizan en un examen. Y si no les dicen nada, bueno, lo más sencillo es usar el método de la palanca. Pero en general, o sea, en los últimos exámenes se están haciendo con los formularios y para buscar que se obtengan las mismas respuestas, se suele especificar bien por cuál método utilizar. Así que para hacer un repaso de esto, solamente para confirmar, mientras si están viendo bien el desplazamiento entre mis pantallas, si no, si se ve bien la imagen. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos esta situación con 12, 15 y 12 metros. Y la parte uno del ejercicio, digamos, es calcular el coeficiente de distribución transversal para la viga de borde. Entonces, ¿cómo hacíamos eso si vamos a utilizar el método de la palanca? Tenemos que primero trabajar con la sección transversal. Tenemos nuestra sección transversal. Uy. ¿Y qué hacemos? Nuestra viga de borde es esta que tenemos aquí. Entonces, articulamos en este apoyo, en el apoyo intermedio, y tenemos que calcular la reacción de la viga de borde respecto a este punto, que le podemos llamar V, tomando la numeración alfanumérica, vamos a decir. Entonces,
nosotros tenemos que ocupar nuestro vehículo de diseño en este espacio disponible con qué consideraciones. La consideración invariante es que el eje de la rueda más próxima al guardarruedas, por norma, esto tiene que ser mínimo de 60 centímetros. Entonces, esta es la primera condicionante. El eje de nuestra rueda a 60 centímetros del guardarruedas. Luego sabemos que también lo normativo es que la distancia entre ejes de ruedas es de 1,8 metros. O sea, estas dos distancias son fijas. Y ahí entonces ya podemos jugar con las distancias que tenemos, que son datos de la sección transversal. A ver, lo primero es saber nuestro ancho de guardarruedas. Como aquí tenemos que el ancho total es 920, sería el ancho total. Y el ancho de la faja de tránsito, vamos a decir, es 840. Esto en centímetros. Entonces, el ancho de guardarruedas sería la diferencia de estos dividido 2. O sea, 920 y 840. O sea, 80 dividido 2, por lo tanto es 40 centímetros. Así que acá tenemos otra distancia ya conocida. Entonces, si tenemos 40 más 60 más 180, ahí son 280. Y aquí tenemos 340. O sea que esta distancia que nos queda aquí es de 60 centímetros también. Y la reacción A, que está aquí especificado a 240 centímetros. Acá una cosa nomás a tener en cuenta y justamente hago este repaso porque es muy importante que notar que en este ejercicio justo cuánto da 40 más 60 da 100. O sea que el eje de la rueda cae justito en el apoyo de la viga de borde, pero eso no es la norma. O sea, de acá lo que quiero que entiendan y aprendan cuál es el procedimiento es 60 centímetros mínimo por norma la distancia al guardarruedas del eje y a partir de ahí hacemos nuestros cálculos. Porque después uno, no sé, uno nunca más ve este ejercicio de estudiante del examen y ve la rueda justo cae aquí. Entonces la norma es que ubicar la rueda aquí. Y qué sé yo, si tuviéramos, por ejemplo, acá un caso de que nuestro guardarruedas sea de 30 centímetros, entonces nuestra distancia aquí sería 90, es decir, caería un poquito antes del apoyo. Entonces, para tener en cuenta, porque por ejemplo, recientemente en los exámenes del semestre pasado, en uno de los ejercicios, este fue un error muy común, que la mayoría consideraba directamente sobre el apoyo y bueno, realmente es ubicar a 60 centímetros del guardarrueda, insisto, y a partir de ahí calcular las distancias. Entonces, si hacemos, vamos a decir voy a borrar eso en verde porque era solamente para explicarles. Si hacemos una sumatoria de momentos respecto a B, entonces, ¿qué tendríamos? RA por 240. Aquí tendríamos exactamente lo mismo que acá ya está eh, resumido. Esto que está resumido aquí. Entonces sería RA por 240 más, ¿cuál sería la distancia hasta P sobre 2? Perdón, menos P sobre 2 por 240 también. ¿Y qué está faltando aquí?
Disculpen, se me apagó la computadora. Eh, bueno, continúa la grabación y ¿dónde nos quedamos? Aquí. Eh, para saber nomás, ahora se me ve y se me escucha bien. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, estábamos, claro, sumatoria de momentos respecto a B y tenemos aquí falta indicar los pesos de rueda. Entonces, RA por 240 menos P sobre 2 por 240 también y menos P sobre 2 por 0,60 igual a cero. O sea que RA es, si distribuimos P sobre 2 por 240 más 0,60 sobre 240. Y esto nos da Profe, tu pantalla no se 0,625. está proyectando. Disculpen. Ahora, Ahora sí, profe. perfecto. Bueno, lo que mostré es, voy a hacer control Z. Estamos aquí. Sí, bueno. Eh, claro, aquí están indicadas nuestros pesos de ruedas y tenemos por un lado sumatoria de momentos en B igual a cero, es RA por 240 menos P sobre 2 por esta distancia que también es 240 en este ejercicio y la otra rueda que es 0,60, entonces sería menos P sobre 2 por 0,60 igual a cero. Si despejamos tenemos P sobre 2 por 240 más 0,60 sobre 240 y esto da 0,625 P. Ahora, ¿qué pasa? En este caso, nosotros tenemos solamente un vehículo que puede estar aquí. Por lo tanto, para obtener el coeficiente, hay que multiplicar por el coeficiente de presencia múltiple. Entonces, esto sería 1,2 por RA. Por lo tanto, sería 1,2 por 0,625 y esto sale 0,75. ¿En qué ocasiones este coeficiente estaría cambiando? Bueno, eso tendrían que haberlo dado en la clase de coeficientes justamente, pero básicamente si tenemos un vano tal que aquí podemos ubicar dos vehículos, entonces nuestro coeficiente sería uno. Y si podemos tener hasta tres vehículos, el coeficiente sería 0,85. En la generalidad de los casos con los que trabajamos, que tomamos distancias de 240, 260, 280 de vanos entre vigas, casi siempre nosotros vamos a usar el coeficiente de presencia múltiple 1,2, porque solamente en este vano solamente un vehículo puede entrar. Entonces, eso es repasando la parte A del ejercicio. Ahora tenemos que calcular los momentos máximos. Y ahí, para hacer un breve repaso, las posiciones, a ver, voy a tomar
color azul para positivo y color verde para negativo. Entonces, las posiciones donde encontramos los momentos máximos son en 0,4 L, en 1,5 L y en 2,6 L, que también inversamente puede ser 0,4 L, pero mirando desde la derecha. Y todos estos casos son de momentos cuando la carga máxima está aplicada en el punto en donde estamos midiendo el momento. Para los negativos tenemos en 1,0L y 2,0L. Y la posición de la carga tendríamos que ubicar en lo posible a 40% de la luz a ambos lados. Es decir, aquí tendríamos que ir a 0,4L y aquí 0,4L. O sea, esa sería la posición teórica de ubicación de las cargas, si es posible, para que yo obtenga el mayor momento negativo en este apoyo. Y de idéntica manera aquí, tendríamos también a 0,4L y a 0,4L. Y aquí cuando hablamos de 0,4L, 0,6L, estamos hablando de forma genérica, o sea, de posiciones relativas. Es decir, si yo digo acá 0,4L, yo sé que esto, por ejemplo, puede ser como en nuestro ejercicio 12, 15 y 12. O sea que en nuestro ejercicio, si yo divido cada vano en 10 partes iguales, aquí yo voy a tener, por ejemplo, 0,0L y 0,1L. ¿Y qué distancia tiene esta? 1,2 metros. Sin embargo, aquí, entre 1,0L y 1,1L, mi distancia es de 1,5 metros. O sea, es para que interioricemos a qué nos referimos. Son posiciones relativas y que están adecuadas. O sea, siempre es dividir el vano en 10 partes iguales, independientemente de la longitud de los mismos. Solamente para que quede claro que no es L del primer vano hacia ambos lados ni nada, sino que es 40% de la luz a cada lado. Y básicamente ese era el esquema que usábamos para calcular los momentos. Entonces, voy a abrir la tabla correspondiente a este ejercicio. Bueno, tendríamos que utilizar esta tabla porque tenemos una relación de vanos de 1, 1,25, 1. 15 sobre 12 es 1,25, entonces esta es la tabla de Cellerer correspondiente a este ejercicio. Y vamos para aclarar, claro, voy a usar un ejemplo aquí.
Bueno, esta sería la distribución y tendríamos, a ver, como dijimos, cuadraditos para el primer caso, de 1,2 metros. Y para el segundo caso, de 1,5 metros. Y esto podemos hacer, voy a borrar esto de aquí. Uf, esto. Bueno, así están las divisiones y cada uno de estos lugares son, vamos a llamarle con la misma nomenclatura que estamos trabajando. Por ejemplo, así. Bueno, y así, si vamos nombrando cada uno de estos espacios, vamos a tener de 0 a 3L en este caso. Y si marcamos los puntos notables, este es 1, 2, 3, 4. También nos interesa la posición 6, sería la posición 1, 1, 2, 3, 4, 5. La posición 2. Y aquí, bueno, que vamos a tener por simetría. Entonces, es para ir graficando y repasando un poco qué hacemos con la tabla de CLR. Entonces, lo primero que vamos a hacer es usar nuestro vehículo tipo de camión pesado. Vamos a suponer que están a la menor distancia posible entre ejes. Sabemos que entre los ejes traseros podemos separar de 4,3 a 9 metros. Y si queremos buscar el momento máximo positivo, tenemos que ubicar uno de los ejes más pesados, que sería la carga de aquí la central de 14,5 toneladas, y las otras ubicamos dependiendo de dónde caigan, revisando en la tabla como habíamos hecho para los otros ejercicios. Entonces, si nosotros hacemos aquí esta distancia, esto está a 50 y la distancia hasta la última carga está a 9,10. Si nosotros hacemos, sabemos que esta distancia del vano es 12. Entonces, si hacemos por un lado 9,10, tenemos 0,76 y 0,5, a ver, perdón, 50, 0,04. Es decir, que en posiciones relativas, esta me cae en 0,76 L. Y aquí es 0,6, 0,7 y esta posición de aquí es 0,76L. Y la otra carga
me cae en una posición 0,04L. Entonces nosotros vamos para saber, aquí va la de 3,5 o la de 14,5. Hacemos una inspección rápida en la tabla, nos ubicamos para la columna 4, que es donde vamos a buscar el momento, aquí en esta columna, y vemos, bueno, el primer valor que vamos a obtener es fila 4 con columna 4, que es 0,2076. Ahora, nosotros tendríamos que tener unos valores entre 7 y 8, más cercano al 8, en donde tenemos un valor de 0,0523 y otro valor de 0,04, o sea, sería más cercano al 0, y si vemos el valor del 1, es 0,0505. O sea que una interpolación entre 0 y este valor me va a dar menor, porque está más cerca del 0, que una interpolación entre el 7 y el 8, cuyos valores son 0,08 y 0,0523. Entonces yo por inspección sé que mis cargas, esta de aquí sería de 14,5 toneladas y esta también. Y aquí ubicaría la de 3,5. ¿Por qué no ubico más allá de los 4,3 metros si esto me permite ir hasta 9? Y si sabemos la forma de la línea de influencia, nos vamos a dar cuenta que esto va con valores decreciendo hasta llegar al apoyo. Si no interpretamos o no podemos ver la línea de influencia, solamente queda ver los valores de la tabla y vamos a ver que a medida que nos acercamos a la posición 10, vamos llegando al cero y después pasamos a valores negativos. Entonces aquí nos conviene siempre tener los ejes más cercanos posibles. Bueno, ahí tenemos entonces el primer caso. Así que aquí estaríamos calculando momento positivo en 0,4L. Para el momento debido al camión de diseño truck sería entonces 14,5 por el primer valor ya habíamos visto directamente de 0,4L, que es 0,2076, más, este es un valor que tenemos que interpolar, y más 3,5 por otro valor a interpolar. ¿Y entre qué valores y qué valores interpolamos? Y ahora vamos a ver en la tabla. El primero tenemos que interpolar entre 0 y 0,0505. Este realmente sería. Y aquí tenemos que interpolar entre posición 7 y 8, que son 0,0856 y 0,0523. Así que, ¿cómo hacemos la interpolación? Vamos a tomar los valores que teníamos aquí. 0,0856 más, y claro, acá estamos tomando valor absoluto, entonces esto es
en términos negativos. Y este me faltó dividir por las posiciones que estamos tomando sobre, o sea que el valor sería 0,066. Y para este caso hacemos la misma cosa. Aquí tomaríamos entre 0 sobre 0,1 por la distancia que hay entre este y 0, que sería simplemente este valor. Y sería 0,021. Y siempre hay que hacer una inspección o una verificación mental, vamos a decir. 0,076 es más o menos el promedio entre estos valores. Y entre 500 y 850 deberíamos tener 675. Y aquí está en el orden. La misma cosa aquí, 0,04. El valor intermedio entre 0 y 0,05 es 0,02525. Entonces está en el orden, por lo tanto, aseguramos que hicimos bien la interpolación. Luego estos valores nos dan, esto tenemos que multiplicar por la longitud del primer vano. Así que tenemos más 14,5 por 20,76 más este valor y más 3,5 por este valor. Y todo esto multiplicado por 12, 48,52. Si vemos en el ejercicio, aquí ya no tenemos hecho este porque por simplicidad y para acortar, digamos, el- las hojas del ejercicio, se muestra solamente los valores mayores. Y aquí podemos ver fácilmente que a nosotros nos salió 48,52 menor que este valor que vamos a comprobar ahora. Entonces, esto sería para track. Y para la carga tandem, que es la que sí está en la hoja, esto es 11 toneladas por 0,2076, que va a ser el mismo coeficiente en 0,4L y otro coeficiente que tenemos que determinar. Y esto multiplicado por 12. Aquí hay un error, perdón, esto es 12. Entonces, vamos a ir nuevamente vamos a ir acá primero y tomar, claro, vamos a ubicar aquí en 0,4L y ver cuál posición sería la más desfavorable. En este caso, como estaba 1,2, sería muy sencillo porque sabemos que exactamente cae en 0,5 y en 0,3. Entonces es cuestión de mirar en la tabla cuáles valores arrojan los valores mayores. Vemos que para 0,3 sería 0,1537 y para 0,5 es 0,1520, perdón, 0,1639. Entonces vamos a usar para 0,5 y usamos este valor, 0,1639. Así que acá tomamos este valor y este resultado nos da, a ver, sería más 11 por 0,2076 más 0,1639. Y eso multiplicado por 12, 49,04, que es el mismo valor que tenemos aquí. Y luego tenemos que hacer, eh, calcular para la carga de vehículos livianos, la carga lane, para lo cual también vamos a la tabla. Aquí vemos que es la columna 5 y vemos que
La situación desfavorable sería que el primer y el tercer tramo estén cargados para que tengamos ambos valores positivos. O sea, tendríamos que tomar la suma de P1 y P3, que ya está indicado acá como 0,1026. Y esta suma da lo mismo. Esto siempre recordando que esto es una carga viva, entonces puede o no estar la carga. Por lo tanto, nosotros podemos considerar situaciones de cargados simultáneos o no simultáneos de todos los tramos del puente. Así que para la carga lane, que es la carga de vehículo liviano, usamos la carga distribuida normativa de 0,93 toneladas por metro, multiplicado por este P1 más P3, que es 0,1026, y por la longitud al cuadrado. Así que esto da 13,74. Y el mismo valor que tenemos aquí también. Finalmente, utilizando los coeficientes de impacto, el momento último positivo en 0,4 L sería el máximo momento entre el obtenido por el camión track, el camión tándem, multiplicado por el coeficiente de impacto, más el momento de la carga lane. Y esto es igual a 49,04 por 1,33 más 13,74. Y esto nos da un valor de 78,96. Está bien. Esto les hago aquí separado porque en los últimos ejercicios de examen se solía pedir el momento máximo positivo y antes de multiplicar por el coeficiente de distribución. Aquí realmente este sería ese valor, pero una vez que nosotros multiplicamos ya por el coeficiente de distribución para la viga de borde, sería, esto sería G por este valor, es 0,75 por 78,96. Y esto sale 59,22, que es el mismo valor que tenemos aquí también. Se entiende todo hasta aquí, se dan cuenta que estamos haciendo un repaso más que nada y todavía no estamos entrando en nada nuevo con excepción de lo que es el coeficiente de distribución transversal. Me dicen si está todo claro, si alguien tiene alguna duda. Creo que está todo claro, profe. Bueno, bueno, perfecto. Ok, y los otros puntos vamos a ir pasando entonces de manera un poco más rápida. O sea, aquí ya tenemos para el caso del camión track. Entonces, solamente a modo de ejemplificar, el cálculo que vamos a hacer ahora es para tándem y para verificar que efectivamente es menor que este valor que ya tenemos acá en el gabarito del ejercicio. Así que cuando nos dice localización 1,0 L, estamos hablando del momento negativo. Por lo tanto, vamos a ir acá.
Bueno, vamos a trabajar entonces con el momento negativo y que es lo mismo que la localización en 1,0 L. Entonces, vamos a recurrir nuevamente a este diagramita que tenemos para que entendamos de forma un poco más clara y vamos a trabajar con las cargas en las posiciones que nos den. Bueno, entonces dijimos, si yo quiero el mayor momento negativo en la... Esto solamente para mostrar, en el ejercicio dijimos vamos a usar el tándem nomás, pero para mostrar qué pasa acá con la extensión de los ejes, perdón, porque este es el caso más particular, vamos a hacer. Entonces nosotros tendríamos que ubicar uno de los ejes o los dos, si yo puedo, al 40% de la luz de ambos lados. O sea que aquí también 1,1, 1,2, 1,3 y 1,4. Si yo pudiera, lo que tendría que hacer es esto, llevar hasta aquí. Pero tenemos un problema. Mis ejes traseros ya se distancian a 11,1 metros. Por lo tanto, yo sé que esta variabilidad de distancia entre ejes va de 4,3 a 9 metros nomás. Así que yo tendría que alguno de estos acercar, ya sea este o este. ¿Y cómo sé cuál acercar? A ver, este no sé si cayó exactamente aquí. No, ahí sí. Bueno. Y la misma cosa, hacemos una inspección en la tabla y vemos cuál valor, ya sea 0,6 o 1,4, me arroja el mayor valor de coeficiente de Celler. Entonces voy aquí a la columna 10 y tengo por un lado la fila 6 me da 0,0925 y la otra fila que tengo que analizar es la fila 14 que me da 0,1094. 14, 0,1094. Por lo tanto, vemos que el que me arroja mayor valor es la fila 14. Es decir, yo tendría que esto acercar hacia aquí, hasta que llegue a los 9 metros. Para tener exactamente la posición de los 9 metros, voy a marcar aquí. Ahí sí. Bueno, entonces, esto me cae ahora en qué posición. Yo puedo calcular, así como hicimos hace rato, miro acá la distancia, me cae justo a 9 metros, y si hago 9 sobre 12 es 0,75, que aquí ya vimos más o menos que cae en la mitad luego, entonces está cayendo en 0,75 L. Por lo tanto, los valores que yo tendría que usar para... Y este también me queda calcular. Esto está a 4,70. Y 4,70 sobre 12 es 0,39. Que en este caso, cuando tenemos estos valores tan cercanos ya al valor extremo, no vale la pena hacer la interpolación y se toma o se puede tomar directamente el valor correspondiente a 0,4. Casi vamos a ser puristas con el valor que nos salió, vamos a tomar 0,3916. Pero se van a dar cuenta que
la diferencia está en las centésimas y no va a ser mucha diferencia no va a ser una diferencia significativa del valor que obtenemos. Entonces, si tomamos el valor correspondiente a 0,4 a 0,75 para el que vamos a hacer directamente el promedio entre 0,7 y 0,8 y el valor de 1,4 tendríamos, solamente para verificar lo que acá se hizo. Bueno, acá vemos, aquí por ejemplo vemos que se tomó 0,0925. Entonces, qué bien que hicimos este cálculo para verificar nosotros cuánto nos sale y nos tendría que salir un valor un poco mayor. Así que vamos a hacer aquí el momento en 1,0L para el vehículo track sería 14,5 por el valor correspondiente a 14, que es 0,1094. 14, sí, 0,1094. Más el valor promedio entre los que nos sale para 7 y para 8. O sea, sería 0,0860 y el otro valor es 0,0694. O sea, tenemos 0,0777. Y más 3,5 por el valor que sale para que dijimos que ya vamos a adoptar directamente el de 4. 0,0809. Y esto, como siempre remarcamos, la tabla está hecha para multiplicar por la longitud del primer vano. Así que tendríamos que este momento sale, a ver, más 14,5 por 0,1094 más 0,077 más 3,5 por 0,0809. Y esto multiplicado por 12 da 35,95. Vamos a revisar y aquí tenemos un valor mayor. Cuestión de revisar los números acá con que si estas interpolaciones están bien hechas también, pero la, la norma sería obtener los valores así como estamos mostrando aquí. O sea, primero trato de ubicar en lo posible en 0,6 y en 1,4. Si no puedo, veo para ubicar la carga más pesada en el que me da un mayor valor de coeficiente de Celler. Y a partir de ahí obtengo los otros valores. De cualquier manera, aquí por ejemplo 35,95 contra 37,74. Esto está dentro del 5% de margen de error, que es normalmente en los exámenes nosotros tomamos hasta 10% de margen de error, justamente por estas cuestiones de repente de la interpolación, que se puede tomar algún valor erróneo y eso. Entonces, esto marquen ustedes en su ejercitario y revisen, hagan el nuevo cálculo, prueben hacer también tomando aquí en 0,6L y llevar más hacia allá y hagan esa verificación. Eso ayuda también para que nosotros veamos gráficamente los resultados.
Ah, una cosa también a tener en cuenta. Aquí nosotros, claro, nosotros pusimos ya directamente nuestra carga de este lado. ¿Qué pasa? Yo también puedo tener hacia aquí. Y es probable que aquí si nosotros trabajamos, vamos a tener un valor diferente. Si hacemos 1030 sobre 15, 0,68. Y basta revisar nomás para 17. Tenemos 0,0654. Y el valor que nosotros tomamos es 0,0809. O sea que tampoco estaría mejorando aquí la situación porque estaríamos tomando un valor menor que el que tomamos. Así que está correcta vamos a decir, la suposición que hicimos de considerar así el tren de cargas, es decir, el camión dirigiéndose hacia la izquierda. Y mostrándoles esto, justamente ustedes ya se dan cuenta de la importancia de ir revisando estos ejercicios con las distintas disposiciones y ahí vamos a ir dándonos cuenta y revisando para la tabla también. Esta era en posición 1,67. Bueno, vamos a hacer lo mismo para la carga tándem para verificar que efectivamente esta nos salga mayor que la carga track. Y aquí directamente vamos a ubicar sobre 1,4L porque ya sabemos que en 1,4 tenemos un coeficiente mayor que en 0,6. Y entonces aquí nos resta ver si vamos a ubicar aquí o aquí. 480 sobre 15 es 0,32 y 720 sobre 15 es 0,48. O sea, revisemos entre 0,3 y 0,5, o sea, 1,3 y 1,5 y tenemos 0,1058 para 13 y para 15 tenemos 0,1019. O sea que nos conviene tomar este valor, es decir, esta posición. Esta es la que nos conviene tomar, porque vemos que aquí nos da un valor menor. Entonces, si hacemos la verificación, vamos a tener los valores. Para 13 es 0,1058 y para 14 es 0,1094. Entonces, para 13,2 sería 0,1058 más este menos este sobre 0,1 por 0,32 menos 0,3 o 1,32 menos 1,3 que sería 0,02. Y tenemos 10,65. O sea que para el camión tándem tendríamos 11 por 0,1094 en la posición 14 más 0,1065. Y esto multiplicado por 12. O sea que 11 por este valor más este valor multiplicado por 12 da 28,5. Entonces vemos que 28,5 está muy por debajo de 35,95. Por lo tanto, está correcto que se haya adoptado el camión truck.
Y para la localización 1,5L se adopta la misma consideración. Y aquí también es un caso común si nosotros revisamos, o sea, si nosotros vemos aquí que la línea de influencia para el caso del momento flector para una carga distribuida, voy a hacer abajo, sí. Vamos a tomar momento positivo en 1,5L. O sea, esto sería acá. La línea de influencia sería algo así. Y suele ser casi siempre más desfavorable el uso del vehículo tándem porque yo tomo coeficientes que son mayores. Tendríamos que tener un vano suficientemente largo para que utilizar las cargas de 14,5 con los valores de las ordenadas compensen esto y sea mayor el caso del track. Pero casi siempre, y ustedes van a poder comprobar en los ejercicios que hagan, que para el caso de 1,5L casi siempre sale el tándem el más desfavorable. Entonces, si nosotros hacemos para esto tendríamos que desplazar simplemente aquí y tendríamos exactamente en 1,42, si no me equivoco, y en 1,58. A ver, si hacemos 630 sobre 15, 0,42, y si hacemos 870 sobre 15, es 0,58. De idéntica manera, buscamos aquí en 14 tenemos 0,1094 y en 16 tenemos 0,0863. O sea que nos conviene tomar, perdón, tendríamos que mirar aquí en esta columna, disculpen. Ahora estamos trabajando con el momento positivo. Aquí acá no se ve, pero esto es 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces tendríamos que revisar en 14, que está aquí, 0,15, 22. Esto es 15 y acá está 16. 0,15, 22. Claro, por simetría esto son los mismos valores, entonces cualquiera de ellos podemos tomar. Y el máximo valor es 0,2106, que seguramente va a estar reflejado acá. Exactamente, 0,2106. Y esto está interpolado porque acá vemos que estos valores son 0,15, 22. Vamos a revisar esa interpolación. Entonces tendríamos que para 14 es 0,1522 y para 15 es 0,2106. O sea, si hacemos este más la diferencia entre ambos sobre 0,1 por 0,02, que es 14,2 menos 14, y nos da 0,1638, 39, que es el mismo valor que tenemos aquí. Entonces, ustedes, como le dije, pueden probar como ejercicio revisar esto para la carga track y van a ver que sale mucho menor que este valor. Entonces, con esto estaría terminando. Todo esto son la misma cosa aplica para la carga distribuida lane que vamos a ir revisando en cada caso. Por ejemplo, aquí, solamente sumar el uno y el 3 también porque el del medio sería positivo y estaría siendo un efecto favorable. Entonces, buscar siempre la combinación
pésima para obtener el coeficiente lane. Y ahí tenemos que entrar a hablar de los cortantes, porque si bien para los puentes en losa nosotros nunca eh, hicimos la verificación a cortante, acá como nosotros tenemos que detallar los estribos de la viga, necesitamos obtener los cortantes. Y realmente, como esta es una clase larga, nosotros separamos en dos partes, pero vamos a dar una introducción al tema de los cortantes e indicar qué tabla es la que vamos a estar usando. Ustedes van a tener esta tabla de idéntica manera que para el caso de los momentos y en donde aquí tenemos para esta relación y a la derecha tenemos para la relación que nos compete a este ejercicio. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una carga, vamos a hacer el ejemplo más fácil, si tenemos una carga distribuida, nuestro diagrama de cortante es algo así. Entonces, vamos a ver que nosotros necesitamos, aquí para el caso de una situación simétrica, conocer probablemente el cortante en este punto. Y aquí vemos que tenemos un cortante a la izquierda y un cortante a la derecha. Acá la misma cosa, pero por simetría serían idénticos, así como este valor del apoyo también con signos contrarios. Y también trabajamos de la misma manera que para los momentos. Nosotros tenemos que generar una línea de influencia acorde al esfuerzo que queremos determinar. Cuando nosotros queríamos el momento flector en algún punto, dábamos una rotación unitaria y aquí necesitamos un cortante, por lo tanto tenemos que dar un desplazamiento transversal unitario. Es decir que esto yo doy un desplazamiento unitario y a partir de ahí construyo mi línea de influencia. Y estos valores de ordenadas están dados por la tabla de Cellerer que tenemos aquí. Entonces, como dije, nos vamos a ocupar de esta sección de la tabla del lado derecho y van a ver que acá está graficado e indicando los valores. Aquí habla de Q0 igual a A0. ¿A qué se refiere? Todo lo que dice Q en la tabla son lo que nosotros acá le llamamos V, de cortante. Y lo que dice A son las reacciones. O sea, esto que normalmente nosotros le llamamos R en la tabla es A. O sea, A son reacciones y Q son cortantes. Y claro, en el primer apoyo, el cortante es igual a la reacción del apoyo, que también es lo mismo que va a pasar en el apoyo extremo aquí. Eso se entiende, ¿no? Porque justamente es este valor de la reacción el que me determina mi cortante o viceversa. Entonces, por eso aquí dice Q0 igual a A0. Después tiene un Q1L, que sería acá el valor del cortante Q1L. L de left y, o sea, izquierda. Y acá tiene el Q1R de right. Y después tiene el Q2L y el Q2R, que sería, aquí están justamente 0, 1, 2. Y el 3 ya nos indica por simetría y de hecho que acá muestra
la simetría poniendo los valores inversos. El 3 es lo mismo que el cero, el 2 es lo mismo que el uno es lo mismo que el 2 y el cero es lo mismo que el 3. Y estos valores de A1 y A2 son los valores de las reacciones en uno y en 2. Y alguno puede preguntar, eh, ¿por qué aparecen los valores de las reacciones en uno y en 2 si yo simplemente puedo obtener sumando Q1 y Q2? O sea, si yo me refiero a la hiperestática clásica, la reacción aquí, R2, sería simplemente sumar estos valores de cortante a la izquierda y a la derecha. Pero acá tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con cargas móviles. Por lo tanto, R2 no, en general, no es igual a V1I más V1D. Y eso para darle una introducción, y la siguiente clase vamos a trabajar con los cortantes y con los efectos de otras cargas, que ya es un poco más repetitivo también. Entonces, si le parece, para no extender mucho, vamos a dejar la clase aquí. Y claro, la semana que viene vamos a hacer un pequeño repaso de esto para que entremos enganchados en esta parte. Así que si les parece, por hoy dejamos aquí. Sí, eso de hecho que se tiene que cargar ya. Voy a ver para cargar apenas termine la clase, o sea, le digo al administrador del aula virtual para que se cargue ya ese ejercicio, así ustedes ya tienen. Y si de cualquier manera le puedo pasar a la delegada también por WhatsApp para que tenga mientras tanto. De nada. No sé también si tienen alguna consulta, eh, podemos ir viendo ahora eso. Profe, ¿por cuál motivo dijiste que la, la reacción no es igual a la suma de las cortantes? Bueno, eso voy a explicar un poquito acá. ¿Qué pasa? Esto es para un caso de, o sea, este es el diagrama de cortante, digamos, si nosotros tenemos una carga uniformemente distribuida a lo largo de una viga continua. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para calcular este V1I y este V1D? Nosotros vamos a ubicar, por ejemplo, si queremos trabajar aquí, tendríamos que aplicar un desplazamiento unitario en este punto. Y para obtener los valores a la izquierda, nosotros vamos a ubicar nuestro vehículo hacia la izquierda, con las distancias correspondientes. Aquí, no sé, 4,3 y 4,3, por ejemplo. Cuando vamos a trabajar a la derecha, vamos a hacer la misma cosa, pero de modo inverso. O sea, vamos a ubicar nuestro vehículo a la derecha. Y si yo quiero, eso es para tener los valores mayores. Entonces yo ahí voy a tener un V1D y voy a tener un V1I. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero obtener la reacción, yo también voy a ubicar la peor situación, digamos, para mi reacción con respecto a la ubicación del vehículo. Y eso se daría, voy a mostrar acá abajo, se daría ubicando una de las cargas en el apoyo y las otras donde caigan a la distancia correspondiente. Por ejemplo, 4,3 según los valores que nos da la tabla. Entonces, con eso ya nos damos cuenta que las condiciones de carga no son uniformes como en el caso de un sistema hiperestático normal bajo una carga uniformemente distribuida continua, porque aquí nosotros variamos las condiciones de cargado para obtener las peores situaciones en cada caso. O
sea, yo quiero calcular mi cortante a la izquierda, utilizo mi vehículo a la izquierda. Mi cortante a la derecha, utilizo mi vehículo a la derecha. Quiero calcular la reacción y ahí tendría que una de las, o el eje más pesado sí o sí en la reacción y las otras ruedas donde caigan. Y también es importante mencionar que en lo que se refiere al ámbito de esta materia, el valor de la reacción no es de utilidad para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos en el diseño de la superestructura. ¿Para qué sería importante el cálculo de la reacción? Para diseñar las pilas intermedias. O sea, para calcular las pilas y la fundación correspondiente. Nosotros acá aprendemos a calcular para que sepamos dar ese dato, pero realmente con ese valor de la reacción no vamos a sacar ninguna armadura, nada, porque no se usa para eso. Los cortantes se usan para diseñar la viga. Entonces es por eso que no necesariamente la reacción es directamente la suma. Y nosotros tenemos en la tabla una columna específica para calcular esas reacciones. Y se van a dar cuenta que acá ninguno de estos coeficientes es igual a la suma de estos dos simplemente. Dale, Es por profe, eso. gracias. Bueno, dejamos por aquí entonces. Dale, Inge. Gracias, profe.